Disto toda a verdade é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Digam lá si é assim o no es. Bienvenidos a bordo. Otra noche más en este periodo electoral y preelectoral, donde aparecen situaciones nuevas, tránsfugas, gente que se pasa de un lado a otro, la Corte que interviene provincias, que suspende las elecciones, que las va a volver a permitir próximamente, declaraciones absurdas del gobierno, declaraciones más lógicas quizá de alguna gente de la Corte. En fin, sobre todo eso y abundancia de videos, algunos de los últimos minutos, pero antes que nada, y antes de dar el resultado de las 3 provincias que hay elecciones hoy, vamos a entrar en el tema de la economía, porque ayer, como ustedes saben, mejor dicho, hoy el gobierno emitió una serie de medidas y tenemos alguna explicación para algunas de esas medidas. De cualquier modo, con relación a las elecciones, hay 2 o 3 datos, Javier. Sí. Uno, vuelven a ganar los oficialismos. En los que está el radicalismo gana el radicalismo, en los que está el justicialismo gana el justicialismo. La pregunta es, si ganan y están todos tan convencidos del éxito de sus funciones, ¿cuál es la razón por la cual 19 provincias, un récord histórico, han decidido adelantar las elecciones y no acompañar al binomio presidencial, en términos generales, del justicialismo? Claro. ¿Es porque no la quieren a Cristina? O porque no quieren que sea un ancla, porque en realidad pareciera que la satisfacción que hay a nivel provincial no es la satisfacción que hay a nivel nacional. En ese plano también es justo decir que la vida en las provincias, en lo que se llama el interior, es diferente a la tensión de pobreza, de indigencia y de dificultad económica que se viven tanto en la provincia de Buenos Aires como en alguna medida en la capital federal. Pero es una situación curiosa, fenómeno. Un mundo absolutamente convulsionado, el del orden nacional. Claro, con datos de inflación estrafalarios. Exacto, sobre lo cual entramos Exacto. ya. Y el otro, en alguna medida, con cierta tranquilidad, pagando bien los sueldos. Sí, donde son reelectos y pueden, no tienen Exacto. mayores inconvenientes en ser reelectos. Y hasta guardando plata en los bancos. A propósito de eso, de esas medidas que se tomaron hoy, Javier consultó a alguien que, bueno, uno tiene que ser en alguna medida exitista. Sí. Pero en el caso del compañero Diego Giacomini, el economista, es la persona que viene acertando en los últimos tiempos con mayor precisión sobre los resultados económicos de la Argentina. En particular, desde que hace aproximadamente 2 meses tuvo una polémica, importante polémica, con Domingo Cavallo, cuando Cavallo dijo, vamos a estabilizar... Sí, que Massa estaba estabilizando. Es claro, contribuyamos con Massa porque Massa ha logrado estabilizar la economía en 6 puntos de inflación mensual. Claro, que si Massa terminaba logrando ese objetivo de los 6 puntos mensuales, se podía decir que era una gestión exitosa porque lograba estabilizar ese número. Bueno, no tengo que decirles a ustedes que estamos en el 8,4, el último de la semana pasada, que va a ser superior el del mes próximo, mejor dicho, de este mes que estamos viviendo, porque la primera semana ya dio más de 3,5. Y a propósito de eso también, veamos la situación de la Argentina en un gráfico que nos va a mostrar el director sobre la performance del país. Claro, la comparación, que tanto le gusta a Alberto Fernández, compararse con los demás. Exacto, y fíjense que somos el segundo país. Con más inflación del mundo. El segundo país con más inflación del mundo. Exacto, es increíble. Y no se cuenta ahí... No se cuenta Venezuela porque se saca de estos rankings a Venezuela porque se desconfía de sus estadísticas. Lo cierto es que Argentina, que si venimos haciendo este tipo de nota y pasamos del top 10, después pasamos a ser del top 5 y ahora ya estamos entre los primeros 3 países, siendo el segundo, y nosotros seguimos subiendo, solo superados por el Líbano, y ahora le sacamos el tercer puesto a Zimbabue. Bien.
Massa tomó medidas. Cada vez que el gobierno tiene que anunciar el índice de inflación, o da una conferencia de prensa o dice que toma medidas. Las medidas parece que iban a venir con el despido de Tombolini de la Secretaría de Comercio. Por ahora está suspendido el tema, le iban a dar más autoridad a otro funcionario, eso está medianamente congelado. ¿Las medidas esas van a ser más inflacionarias o no? ¿Van a contener la inflación? ¿Va a haber un gesto de confianza en la gestión económica? Hay un lío político infernal por este asunto, con Cristina y con Alberto. Ya están empezando la pelea de Cristina y Massa. Con Alberto es conocida por todos. La de Alberto. Con Massa también. Pero se empiezan a observar cuestiones críticas entre Cristina y Alberto. Y Sergio. Massa. Y sobre todo cercanos a Cristina y Sergio. Exacto, porque ¿qué dicen? Bueno, lo que dicen es, Massa, a mí no me han dado libertad para proceder. Y ese es el punto que hay en la discusión ahora también, con el pedirle plata al fondo, pedirle plata a los BRICS, pedirle plata a los chinos, que ahora está por viajar Massa. Y el fondo está pidiendo una devaluación. En el acto de ayer de Máximo Kirchner, con todo el peronismo bonaerense, alguien dijo, bueno, finalmente, ya estamos acostumbrados a haber devaluado tantas veces, si nos piden el 30%, hagámoslo de una vez por todas, porque mientras más pasa el tiempo, la devaluación se hace... Y hay aparte expectativas de devaluación. Exactamente. Y entonces alguien del corazón dijo, si fuera 30%, firmamos ya. Claro. O sea que, pero bueno, dejemos eso, vamos a hablar después de algunas influencias en todo esto y convirtámoslo a Javier en un proceso de transformación. Un vocero. Necesito que vos seas, por un instante, Diego Giacomini, que en este momento está viajando a Londres, está en el avión. Sí. Por eso tengo que adoptar su personalidad y tratar de responder lo que nos contó a la tarde. Exacto. Entonces, vos sos Diego Giacomini. Escúchame, ¿qué te parecieron estas medidas de Massa? Bueno, arrancó fácil. Él dijo, vamos a extrañar en muy poco tiempo el 8,4% que dio el viernes el número de inflación. Lo vamos a extrañar porque muy pronto va a venir una inflación muy fuerte para Argentina, se va a acelerar. Él ya viene advirtiendo, por esto lo consultamos, porque es el hombre que más viene acertando lo que sucede con la inflación en la República Argentina, entre otras variables económicas, pero él dice que todas estas medidas de Sergio Massa van a contribuir a acelerar aún más la inflación. Por ejemplo, aumentar la tasa de interés. Es como el anabólico de la emisión monetaria, porque el gran problema son las LELIQs y los pases. Pero perdóname, Diego. Sí. Viste que Diego le cuesta parar de hablar, por eso también... Sí. Estados Unidos, cuando tuvo alta inflación, lo mismo que los europeos, lo primero que hicieron fue subir la tasa. Sí. Y para ellos esa receta funciona. Exacto. Pero ¿y por qué no va a funcionar acá? Bueno, la explicación que da Giacomini, una explicación técnica... No, Giacomini no, vos. Es que esos países no tienen el problema que tiene Argentina, que hace 70 años convive con la inflación, y que Argentina desprecia su propia moneda nacional porque se ha encargado la clase política de despreciarla, o que sus ciudadanos la desprecien, o que los ciudadanos la despreciemos, con lo cual aumentar la tasa, teniendo toda la bomba de las LELIQs, es dar plata por un lado, y vos tenés que financiarla emitiendo dinero para pagar los intereses de la LELIQs, que los está subiendo con las tasas. Con lo cual está generando mucha más emisión que la que en el fondo tiene detrás el problema inflacionario en la República Argentina. Ahora, en ese plano estamos al borde de una situación de cierta corrida, porque no creo que desde mañana que empiezan las nuevas medidas, no imaginen que van a subir los depósitos en la Argentina. No. Yo diría que el peligro es que sigan bajando. Por esto que hablábamos antes de la expectativa que hay de evaluación, que en algún sentido estas medidas desesperadas del gobierno contribuyen a esa situación de que hay una expectativa de que el gobierno no le encuentra la vuelta y que tal vez tenga que hacer un fogonazo en esta cuestión de la devaluación, afectando todas las variables, pero que bueno, otra salida tal vez no le quede en el próximo corto plazo. Bueno, porque en ese plano hay un dato interesante.
Sabemos que máximo, como dijo el sábado, como dice la doctora Cristina, como dice toda la playa de peronistas, etcétera, etcétera, que no quieren seguir las recetas del fondo. Y el fondo, como estamos viendo, no solo pide varias cuestiones, sino que pide la devaluación. Una devaluación para achicar la brecha, etcétera. No vamos a entrar en tecnicismos. Pero la pregunta acá es, ¿qué hacemos si no acordamos con el fondo? Si el fondo no nos adelanta 10.000 millones de dólares, si el fondo no nos cobra, o si nos quiere cobrar, ¿qué hacemos con el fondo? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Que la dio otro economista, Siaba Serrate. Si no arreglamos con el fondo, si arreglamos con el fondo, vamos a tener inflación. Y si no arreglamos con el fondo, vamos a tener hiperinflación. Claro. Creo que esta es una definición bastante certera sobre lo que ocurre hoy, lo que está ocurriendo en la Argentina. Ahora, según Diego Giacomini, casi seguro, de una manera u otra, vamos hacia una hiperinflación moderna, no los números que recordamos en la década, finales de la década del 80, pero un dato adicional con relación al fondo. El Fondo Monetario de la Argentina está pidiendo plata y por otro lado Sergio Massa dice que van a intervenir en el mercado de cambios, que el Banco Central va a tener una presencia mayor en el mercado de cambios para controlar el tipo de cambio. El Fondo Monetario dice, perdón, esto no es lo que hizo Mauricio Macri, que ustedes llamaron fuga de capitales y por lo cual nos quisieron denunciar en la justicia. Claro. A propósito de todos estos temas, una cuestión que uno observa en este proceso es que en el comunicado, en el discurso, en la conferencia de Sergio Massa, Massa dice, vamos a acelerar las negociaciones con el fondo. ¿Y hasta ahora qué estaban haciendo? Claro. Y le reprochaban a Guzmán esa lentitud. Bueno, con toda la razón del mundo. Con toda la razón. Pero ahora lo extrañan, algunos lo extrañan a Guzmán ahora. Claro, porque ahora Guzmán, ¿qué tasa de inflación tenía Guzmán? Y 4%. Claro, ¿y qué decía Guzmán antes? Que Cristina no lo dejaba actuar. Más o menos lo que empieza a decir hoy Sergio Massa. Así que la señora Cristina va a tener que ponerse de acuerdo consigo mismo. Si quiere inflación alta o si quiere hiperinflación. Dos detalles más. Ahora resulta que vamos a tener importaciones. Sí, importación de alimentos, como si Argentina no fabricase alimentos, ¿no? Que en esto también Diego Giacomini introdujo esta particularidad de el rubro que más inflacionó en Argentina, el que más tuvo inflación en este último mes fue textil. Ajá. Y sin embargo, ¿por qué será que el gobierno no permite la importación de textiles para bajar el precio? ¿No? Para Decime, Giacomini, ¿por qué? Bueno, parece ser porque en esto hay algún negocio muy interesante de funcionarios o personas cercanas a los funcionarios que tienen las empresas textiles acá, que bueno, les permiten este proteccionismo que hace que compremos la ropa mucho más cara que si pudiesen entrar producto del exterior. Bueno, a propósito de eso está el convenio que quiere hacer Massa con China, convertir el swap en una especie de crédito para las empresas que importan de China, para importarle más, para que le importemos más a China sin pagar con dólares, pagando con los swaps que nos prestarían los chinos para no usar dólares para esa operación. ¿En qué nos va a cambiar la vida, si es que nos cambia algo la vida, el tema de la importación con los chinos? Electrodomésticos. Sí. Va a haber más electrodomésticos. Zapatillas. Por eso también una de las medidas es bajar la hora 12, la tasa de interés de la hora, para que tratar de mover un poco el consumo. Ahí está. Zapatillas y textiles. Claro. Cierra el círculo. Sí. Un círculo muy raro, porque la verdad que tanto la doctora Kirchner como el hijo, como el gobierno, como Alberto Fernández, que siempre echan la culpa al fondo de a todo, tienen que darse cuenta o explicarnos por qué están tomando medidas, igual que Massa, que son las mismas que tomó en determinado momento la administración de José Alfredo Martínez de Hoz con el tema de las importaciones, que usaban el tema de la importación para tratar de bajar el índice de precios. No resultó. O después, con el señor Mazorín, que se le ocurrió en un gesto también de si importamos más barato los pollos, los vamos a poder vender para que la gente, bueno, ustedes se acuerdan cómo terminó el episodio Mazorín. Ciertamente empezamos desde mañana una nueva etapa, más o menos. Sí. Vamos a tener más alta inflación. Se va Massa, se verá qué pasa con el fondo, está todo bastante duro. Sí.
Y bueno, que Dios nos ayude. No le dijimos, Javier, quién es el invitado de esta noche, que es un invitado muy interesante que tenemos, porque es un periodista, uno de los periodistas más notables y sobre todo del diario Clarín, que es Ignacio Zuleta. Con él, que tiene acceso a la mayoría de los personajes claves de esta Argentina, nos va a poder iluminar, enfocar en algunos temas que por ahí ustedes no le están prestando atención. Uno de los temas que importa hoy es el pase que hizo el señor José Luis Esper. José Luis Esper, que decidió ser candidato a presidente de la Nación, cuando todo el mundo pensaba que iba a ir a la provincia de Buenos Aires. Y que ese era el acuerdo aparte. Exacto, y sale a competir dentro de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Y bueno, habrá que ver el radical que termina, si es Gerardo Morales, Facundo Manes o los dos. Bueno, sería muy raro. Ahora, lo cierto es que, ¿a quién le saca votos? Claro, ¿a quién perjudica esta maniobra? A Patricia. A Patricia Bullrich. Porque digamos que tienen un perfil semejante en materia de electorado. ¿Y a quién más perjudica? Alguien que está muy enojado. Exactamente. Sí. Decí el nombre. ¿A Javier Milei? Javier Milei, que hoy, hace un ratito nomás, en la Feria del Libro, sobre José Luis Esper, decía lo siguiente. El señoriaje, es decir, la que le roban los políticos ladrones a todos nosotros, a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que abona por el robo a los argentinos de bien? Un delincuente, un traidor. Por eso se pasó a la fila de Juntos por el Cambio. Le molestó. Se puso nervioso. Le faltó decir que Esper tomaba Fanta. Sí, claro. Sí. Porque todo esto le atribuyen a una capacidad maligna, demoníaca. Una maniobra política. Exacto, bueno, estás muy dulce. Sí, sí. No, está bien. De Horacio Rodríguez Larreta, que a través, digamos, de esfuerzos de convencimiento, de persuasión, ¿no? Porque otro tipo de cosas bueno, no. También ahora está coqueteando con Schiaretti. Está como. Por supuesto, bueno. Está desarrollando, digamos, una invasión de ideas a determinados candidatos. Claro. Algunos dicen que no son ideas, pero no importa. Sí, tal cual. Lo cierto es que generan adhesiones que no estaban de pronto previstas. Bueno, vos fijate el caso de Houghton. Cintia Houghton es una que también se incorporó a la red y le preguntaron qué fue por las ideas que se incorporó. No, porque fue el que me llamó. Esa fue la respuesta de Cintia Houghton. Bueno, bastante sincera. Bastante sincera, pero bueno, hablando de las ideas de la reta, parece que no es que lo que seduce principalmente las ideas, o por lo menos las que ofrece. Hablando de Horacio Rodríguez Larreta, le voy a pedir al director, si tiene la gentileza, de darme una foto de él y de la novia, o de la compañera, la pareja, que se llama Maylin, la rubia. Milagros, no tenemos acá la precisión, pero tampoco lo podemos mostrar. Pero si viéramos la mano de Horacio Rodríguez Larreta, al margen de las pavadas que dicen sobre el tema de dificultades y temblores, en la mano tiene algo nuevo, Rodríguez Larreta. Un compromiso. Exactamente. Tenemos en esta manito un anillito. Claro. Que comparte con las... Obviamente. Exactamente. Es una de las novedades políticas porque después de tanto fragor, de tanta lucha, de malas declaraciones, etcétera, el amor siempre triunfa. Porque un compromiso, una boda y un hijo en campaña electoral no se le niega a nadie. Exacto. Y lo bien que viene. Exacto. Siempre viene muy bien, dicen que trae buenas noticias. Exacto. Pasamos a un capítulo más duro, que ya hoy es viejo. Hoy es absolutamente viejo y ocurrió la semana pasada, a mediados de la semana pasada, que fue la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan. Sí. Por ese engreimiento del señor Masur y del señor Uñac, por, como se dice habitualmente, perpetuarse en el poder. Torturar los artículos para que digan lo que quieren ellos. Exacto, y ellos estar y seguir y agradecerle a Milei que los coloque en el sistema de la casta, por el cual nunca se van.
nunca se van. Ni cuando los artículos constitucionales dicen que se tienen que ir. Exacto, nunca se van, no se quieren ir, etc. La Corte le dijo, suspendemos las elecciones. Bueno, vamos por partes. Cuando dijo la suspensión de las elecciones, que es un tema gravísimo, quedamos sorprendidos. Sí. Salió a hablar la Presidenta de la Nación. ¿Qué dijo la Presidenta de la Nación? Tuiteó en realidad que dijo, se salieron con la suya, pero que igual dejen votar. Como que no fue de las más críticas del gobierno hacia la decisión de la Corte, pero sí obviamente atacó la decisión de la Corte Suprema a través de un tuit. El que sí estuvo muy fuerte fue el presidente. El presidente. Que fue absurdamente que hizo casi una conferencia de prensa para hablar de este tema. Veamos el concepto de lo que dijo. Alberto Fernández en la conferencia de prensa que dio, la cadena nacional, perdón. Estamos en ese trámite, ¿eh? Ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. Me encanta lo de pretexto. Sí. Pretexto. Lo que está escrito en la Constitución es un pretexto. Constitución provincial. Realmente el profesor Alberto Fernández, la verdad que se está excediendo. Ya ha demostrado que derecho sabe poco. En la interpretación. Lo cierto es que esta iniciativa del gobierno para replicarle a la Corte, para aumentar más, digamos, los ataques en materia de juicio político que no tienen ningún sentido ni avance hoy por hoy, le agregaron, quisieron que participaran los damnificados, Claro. que son el caso de Mansur y el caso de Uñac. Claro. Pero qué sorpresa tuvieron, que los dos dijeron... Fueron los más sensatos. Fueron los más sensatos. Fueron los más sensatos. Mansur se bajó como un caballero inglés, aunque es un caballero turco, o de origen judío, no sé, como en la película, no viene al caso la... Tal vez por razones no tan caballerescas que se bajó, pero bueno. Sí, porque se está peleando. No, y porque tal vez era para no desactivar la maquinaria que ya estaba encendida. No, además fue muy curioso, porque ya estamos entrando en detalles que por ahí no sé si a la gente le interesa, que a las 8 de la mañana tomó la decisión. Sí. Pero después, hasta que mandó a la Corte la decisión de él de no presentarse, pasaron como 6 o 7 horas. O sea que estuvo negociando a alguien algo. en Tucumán. Claro. Que son las listas, son los cargos, que se son vote los rápido. amigos. Necesitan que se vote rápido. Y para el tema de San Juan, ya no importa tanto lo que hace o lo que deja de hacer Uñac, que también se va a bajar, porque dijo, para esta pelea por lo menos no voy a estar, sino lo que dijo Gioja, el mayor cristinista del interior. Él apenas conoció este resultado. El hombre de Cristina, de Alberto, el oficialista número 1, dijo lo siguiente. ¿Saben qué? Aquí hay un responsable de esto que pasa, o dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Uñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron a abogados, se lo dijeron, él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó. Esto se lo dice su propio compañero. Claro, ya sabían. Ya sabía. Ahora, lo ridículo es que este señor Gioja, ex gobernador, hombre del corazón del cristinismo, el día anterior había dicho que los miembros de la Corte Suprema, sobre todo 3, porque hay un cuarto que nunca lo menciona. Sí, que no firmó tampoco esta vez. Que no estaba. No estaba. Que los miembros de la Corte Suprema eran lacras por haber firmado esto. Claro, lo que él pensaba también. Lo mismo que él pensaba. Esto es ridículo. El papelón que ha hecho realmente el gobierno nacional. Bueno, el ministro de Justicia, Martín Soria, que apoyaba las decisiones de la Corte en el pasado y ahora salió a cuestionarla cuando la Corte bochó la candidatura de Bereltinec. Exacto. Y que él la celebró en Río Negro, la celebró porque también le impidió la reelección a Bereltinec y ahora criticó el mismo criterio de la Corte. Más allá de las formalidades, que son casos diferentes, pero el criterio de limitar las reelecciones.
¿qué noticia le podemos dar al respecto? Pasado mañana, si presentan todos los papeles que corresponden, hay, ¿cómo se llama la reunión de los miembros de la Corte? Un plenario de la Corte. Si están presentes los papeles, después que el señor Mansur se tiró a la pilota sin agua y reconoce que no se puede presentar, va la Corte a decidir el fondo de la cuestión, que haya elecciones, claro, en Tucumán. O sea que no hay ni proscripción para otro ni para nadie. Hay proscripción para los que quieren burlar, me salió en verso, la Constitución. Claro. Es así de sencillo. No hay que darle más vueltas a toda esta historia. Es importante también en todo este proceso observar dos o tres cuestiones. Una, ¿por qué a Carlos Menem en alguna medida, si no le fue bien, tampoco le fue mal, nunca fue preso, ni mejor dicho, estuvo un periodo, pero después en la cuestión gruesa, atravesó todo el tiempo. Se le prescribieron las causas incluso. Exacto. Y no ocurre lo mismo con Cristina. Bueno, no llegaron a la Corte todavía. Las de Carlos Menem prescribieron una vez que tenían la instancia en la Corte Suprema. Está bien, pero de cualquier modo, ¿por qué con Cristina la cuestión es peor que con Carlos Menem? Sí. Porque son menemistas. Si todo el mundo sabe que ya menemistas no quedaban en todo el sistema judicial, aparte después de haber cobrado todos los meses por izquierda. Lo cierto es que la estrategia elegida por los abogados ha sido diferente, sí, sin duda, a la de... Y me parece que Menem tuvo la responsabilidad de no decirle a sus abogados, a pesar de ser el abogado, lo que tenían que hacer. Y en este caso me parece que ha sido al revés. La señora Cristina le ha dicho a sus abogados, digo para preservar la memoria y el prestigio de los abogados. Hay un libro en marcha muy interesante que justamente compara las dos estrategias y por qué la estrategia judicial de Cristina ha sido mala. Habrá que ver cómo va a ser la estrategia judicial de Mauricio Macri, porque en toda esta película todavía no apareció los fantasmas de las causas a Macri. Hay como 3 causas de las cuales va a bailar bastante. Tal vez sea por algo que vos contaste acá en el programa que tiene que ver la diferencia entre la estrategia de Carlos Menem y Cristina Fernández, porque la diferencia me parece central es que Cristina, a diferencia de Menem, ella necesita y quiere ser declarada inocente. A Menem no le importaba el paso del tiempo y que las causas durmieran en cajones. Cristina las quiso despertar y quiere que digan que ella es inocente. Perdón, no solo eso. Que le pidan disculpas. También, pero no solo, también creo que no ha querido o está sospechando de que hay cosas raras, porque ella está odiosa, total, con una persona, con Julio De Vido, y con los que ella supone que han sido sus socios en la justicia para sacarlo. Porque fue el único que no fue condenado en la causa de la causa de ella. La causa vialidad. Donde De Vido era el responsable. El ministro. Era el ministro. Y me dice, me condenan a mí. Claro, condenaron para arriba y para abajo de De Vido. Exacto. Y a De Vido no. ¿Acá qué pasó? Hay gato encerrado, por decirlo en el mejor de los términos. Pero sí o abogados más habilidosos. Es cierto lo que vos decís con relación a que Cristina no quiere ni siquiera que se involucre a su exmarido. Pero creo que tiene toda la voluntad, la sinceridad de que esto sea así. Pero la pregunta es, si no es así, ¿dónde está lo que se robaron? ¿Dónde está la plata? Claro. ¿No hubo nadie que se robó algo? Una pregunta que por lo menos debería hacerse antes de ir a dormir. Y con esto la estamos hasta liberando a ella de la situación. Sí. Pero bueno, eligió otro tipo de estrategia. Compañero Javier, hombre parecido a Giacomini, te propongo que vayamos un corte para luego entrevistarnos con Ignacio Zuleta, periodista dominguero y de lunes en Clarín, que nos va a abrir la cabeza sobre la situación política argentina,
sobre el caso Milei, sobre los candidatos del peronismo que se van a tener que definir, Javier, quizá para la fecha del 25 de mayo. Claro, falta muy poco. Falta muy poco. Gran acto multitudinario, aparte del que se va a hacer la semana próxima. Sí, el conflictivo. El conflictivo, pero sobre eso te lo reservo para el final. Pero el gran acto del 25 de mayo de la CAM por el peronismo, el gobierno, Alberto, Cristina, etc. Pero Cristina todavía no dijo que va a ir. Claro. Y Cristina todavía no dijo, como quiere Massa, que diga en público que Massa es su candidato a presidente. 2. ¿Lo dirá alguna vez eso? ¿Será Axel Kicillof? Claro. ¿Será finalmente, habrá elecciones e irá Daniel Scioli? Claro, habrá paso. Bueno, paso tendrá que sí, haber. pero digo, habrá Sí, una sí, competencia real entre los candidatos del Y peronismo. por último, anotalo ahí, que salió del fondo de la tabla Jorge Capitanich. Claro. Todo poco serio. ¿Y volverá Juan 23? No, Juan 23 ya terminó, ¿no? No, Juan 23 después de este golpe de ya Tucumán, terminó. claro. Sí, se fue a Jerusalén. Claro. Señores, en un minuto estamos acá con Ignacio Zuleta, que nos va a abrir la cabeza en todos los sentidos. Ignacio Zuleta, ex compañero de trabajo, mesa de por medio en algunos años, Muchos años. buenos tiempos, Todos los tiempos fueron buenos. ¿no? Los de antes. No, estos son también buenos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, No sé si para Racing, pero para el género humano sí. no, Zuleta, a vos que no te gusta el fútbol, me venís a bromear a mí con No. Racing. Escúchame, hay acá una novedad. Cristina no quiso que hubiera internas y Alberto se las impuso. Y ahora no quiere que haya candidato único. Y me parece que Alberto se la está imponiendo porque va a hacer que haya elecciones internas. ¿Cómo es esto de que nadie reconoce que Alberto Fernández la puso de espalda a Cristina? Mira, el tema el primer proyecto que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, te diría en diciembre de 2019, fue derogar las PASO, sumarse a la idea que tenía Macri, que había tenido Cristina, que no sirven para nada, que son caras, que es lista única, etc. Sí, sí. Desde entonces, él intentó varias veces, su fogonero fue Uñac, no olvidemos, Uñac fue el que pidió derogación de las PASO, como las pidió Massa a través del diputado del bloque de Guadaltilnec por Río Negro, quería que no hubiera PASO. Ahora, Cristina y Máximo Kirchner nunca estuvieron con ese proyecto. Máximo dijo varias veces, y lo dijo a gente en público y en privado, nosotros no podemos ir contra un proyecto del viejo, de mi padre. Y Cristina nunca dijo que no estaba con las PASO. Lo dijo cuando era presidenta. Cuando ella pierde las elecciones, dijo, las vamos a derogar porque no sirven para nada. Pero en este ciclo ella ha defendido, no promovió en ningún momento la derogación de las PASO. Pero ayer mismo, Máximo en ese discurso enorme, largo que dio, medio insinuó de que el guitarrero es lo importante, que tendría que ser un solo candidato. Yo te cuento lo que ellos han dicho y lo que han sostenido invariablemente, hasta este momento. Lo que ocurre es que es el peronismo. El peronismo nunca quiso interna, nunca hizo claro, interna. obvio. Desde Cafiero Menem, Nunca. es la única vez que hicieron. Entonces, ¿por qué la van a hacer ahora? Pero si ellos no son peronistas, ¿por qué me decís que es el peronismo? No, son peronistas, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí, Cristina es creen que peronista. Perón vive, que si Evita viviera sería Montonera, tienen todas esas cosas. Y el Sheraton Hotel sería el hospital de niños. Exactamente, sí, no son peronistas. Es decir, están acostumbrados al dedo. Te ponen un gobernador como Kicillof, que no es bueno, pero no porque yo creo que es el que a uno más puede llorar, porque es capaz,
tiene buena voluntad y creo que no afana, pero es un corrupto. Porque una persona que acepta un cargo de esa dimensión sin ser competente para ejercerlo es un corrupto moral. Sí, intelectual también. Intelectual, sí, delincuente intelectual, dirían los viejos militares. Ahora, delincuente ideológico. ¿Y vos finalmente crees que va a haber internas, que va a haber elecciones dentro del bloque oficialista? Mira, yo creo que paso tiene que haber. Lo que tiene que haber es saber a quién le autorizan la inscripción. No, la inscripción, porque acordate que a Rodríguez Sá 2 veces lo bajaron rechazando sus avales. Acá hay 2 candidatos firmes ya a competir, que son Daniel Scioli y Juan Grabois. Y los 2 te pueden meter avales para llenar un container, porque los 2 tienen territorialidad, los 2 tienen liderazgo sobre su sistema y quieren deliberadamente paso. Scioli, me lo dijo hoy, lo publicó en el diario, creo que ya está en el aire, dijo, yo voy a ir sí o sí a la paso. Y con Grabois, con quien también hablé, me dijo, yo voy sí o sí a la paso. Si va Guado de Pedro, no. Pues dice, yo ahí lo apoyo a él. También, es decir, yo creo que Grabois tiene liderazgo, tiene programa y tiene territorio, cosas que no tiene Guado. Grabois es el Maratea, ¿no? No, ¿por qué? No es Maratea, le dicen Maratea. No. Porque es el Maratea de los pobres. No. Yo creo que él tiene una envergadura política que el propio peronismo le niega, lo ignora, este gobierno lo ha ignorado, lo respetaba mucho más Macri, lo respetaba mucho más Carolina Stanley, porque por eso le daban hicieron planes. unos acuerdos muy sólidos y muy importantes. Esos 2 están ya. Y van a pedir la paso y no sé cómo se la van a negar. Porque evidentemente el proyecto del y Massa no va a la paso entonces. Porque mira, Massa fue determinante. Massa le ha dicho a todos que no va a ser candidato. No, eso no es cierto. Pero bueno, es que no le creemos, vos tampoco, no le creo, yo tampoco le creo, pero él dice eso. Yo nunca lo escuché en forma determinante a Massa decir que no va a ser candidato. Él ha llamado a gente con la que no suele hablar. Bueno, también ha llamado a otra gente que le dijo, pónganse a trabajar. Pero mirá lo que dijo Massa, por favor, si el director lo tiene a mano. No lo tiene a mano. Ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Bueno, de eso me parece... Pero dice lo que dicen las encuestas. Todas las encuestas y los focus group dicen, lo que menos nos gusta es que los políticos se peleen. Todo político siempre dice que no hay que pelearse. Ahora, Massa... A ver, déjame que me ordene un poco yo. El problema de las elecciones no es de candidatos. El peronismo tiene 30% de los votos con cualquiera que se presente. Y eso lo sabe Kicillof, por eso se anota. Porque él sabe que ni lo mejora ni lo empeora. Massa lo mismo. O sea, el capital electoral de las 2 fuerzas es firme, se repite en las elecciones. Insuficiente. No, claro, porque lo que decide la elección es la circunstancia de la elección. Quién se dividió, quién no se dividió, la fecha, detalles. Lo que hace el tercio de los independientes, eso es lo que decide la elección. Ahora, el 30% de los votos del peronismo lo tiene quien juegue ahí, quien quiera. Cualquiera. Cualquiera tiene que ser más o menos decoroso. Pero ninguno lo puede empeorar mucho ni lo puede mejorar. En Cambiemos pasa lo mismo. 40-42%... en el año en que perdió Macri y Pichetto. Esos tipos están para pelearse a muerte, para ver quién cabalga, quién surfea por sobre el 42% de los votos. Eso ya está, lo da la sociedad, eso lo da la gente. ¿Eso lo tiene Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich? Sí, el problema es cómo alguno de ellos puede dividir a su propia fuerza. Porque no es lo mismo un Larreta que hace compromisos como con Esper ahora. Esper sacó casi 8% en las elecciones del 21. Capturó, y no la conotamos, a Cynthia Houghton, que sacó el 3% en la provincia de Buenos Aires. Con eso, yo creo que tiene arrinconada a Patricia en la provincia de Buenos Aires.
porque además Patricia no tiene candidato a gobernador competitivo, porque ninguno de los que tiene le puede hacer sombra en las expectativas de la gente y la capacidad de alianza que tiene a Santilli. El único que podría ser es Ritondo, pero es justo el candidato que Cristina no quiere avalar. Que Patricia no quiere Patricia no quiere avalar, porque lo tiene a Guasel, lo tiene a Grindetti, lo tiene a Joaquín, o sea, tiene otros que son tan pistoleros como ella, claro. Y Cristian Ritondo tiene cierta envergadura, es presidente del bloque del PRO, es un tipo que... Pero tiene mucho olor a María Eugenia Vidal. Sí, no, yo creo que además tiene mucha contra entre los otros candidatos del PRO en la provincia de Buenos Aires. Y después yo lo miro en las encuestas, porque yo nunca las he mirado con seriedad, sé que los políticos las miran, ellos dicen que Santilli está arriba de todos, significativamente arriba de todos. No tanto en la capital, donde Jorge Macri está arriba un poquito, y ahí está más discutida la elección interna. Y lógico, y ahí donde creo que va, yo creo que están al caer de un acuerdo. Sí, cuando están peleados, más peleados que nunca, los políticos arreglan. Massa con Cristina, Alfonsín con Menem, y Macri con Larreta van a arreglar. Van a arreglar con una encuesta en la que cree Horacio que va a mejorar mucho Quirós, que tiene menos intención de voto en las encuestas hoy que Jorge Macri, pero Jorge Macri tiene un piso y un techo, que es su apellido, porque el apellido te alimenta, pero te recorta. Macri sostiene lo contrario. Macri dice que el mejor es Jorge Macri porque está encima de Quirós y duplica a Vidal, y eso que Vidal es de Macri. Y dice agrega un elemento interesante, dice, para pelear en una PASO con Lustó necesitamos un gallo de pelea. Y en eso Jorge Macri es mejor. Tiene más temperamento, más carácter, es frontal, se pelea. ¿Sabés que vos decís todas esas cosas antes de que preguntes? Las dicen ellos. Yo soy un cero, yo repito. No, pero es como que decís como si fuera toda una pelea de inocencia. Cuando uno sabe que lo que está en juego son otras cuestiones, son los intereses para ver quién se queda con los negocios de la capital federal o los de la provincia de Buenos Aires. ¿No lo he negado? ¿He negado eso yo? No. Me he referido a un como aspecto. Hablas solo de eso. No, te cuento lo que dice. Detrás de eso, detrás de un vidrio oscuro, como decía Bergman, detrás de un vidrio oscuro. ¿Me vas a mencionar algún empresario o no? No vale la pena. ¿Empresario? Jorge Macri es empresario. Sí, no, pues dice, Quirós es un médico que te pone la pomadita. Jorge Macri es un empresario. Ese lo va a sentar delante de Lustó y se va a pelear con Jacobiti, con Lustó, por los negocios, por las áreas del espacio público, el banco, esas cosas. Esa es hoy la pelea. Ahora, creo que los dos han coincidido que van en una encuesta y que la van a resolver de esa manera. En la provincia es más difícil. Hay cierto inquietud en la gente de Patricia de que a donde van ya hay un tipo de Horacio haciendo cosas, se sienten un poco aislados. Pero en fin, es un clima más que una información. Javier, ¿vos qué querías preguntar? Yo, Ignacio, te quiero sacar un poco de la política nacional y te quiero preguntar, siendo que sos un hombre que más conoce al Papa Francisco, porque incluso escribiste un libro sobre él, esta confesión tardía que hizo esta semana el Papa Francisco, que contó que había una orden del gobierno por condenarlo por nada más y nada menos que delitos de lesa humanidad. Él confesó esa situación. ¿Por qué crees que tuvo una mirada tan amable con los que él declara o denuncia ahora que fueron los responsables de querer perseguirlo y condenarlo por algo que era injusto? ¿Es solo por una cuestión de formación cristiana o qué hay detrás de esa mirada amable? Creo que es ambiguo lo que él cuenta, porque él dice que un juez le dijo que tenía orden de condenarlo. Perdón, él podrá decir las ambigüedades que quieras en público, pero sabe que le pusieron hasta chicas para ver si entraban en el despacho de él, que lo filmaban, sí. Que le pusieron para reemplazarlo, los Kirchner
le pusieron al cura que tenían en Santiago del Estero, que después se les vino abajo porque lo encontraron haciendo rumacos con un chico. No, perdóname. Cosquillas. ¿Cosquillas solamente? Ellos, no, pareces Lafardín con D'Artés, nada más. No, estoy diciéndolo con ironía. A ver, volvamos a lo de ahora. Sí, lo que él dice y cómo lo dice. La semana pasada hubo un encuentro del diálogo religioso en Roma, donde cantó León Gieco, que estaba Lorenzetti y toda una peña ahí. Yo hablé como con 10 personas que hubo ahí de esas, y todos me transmitieron que ese encuentro lo promovió el Papa preparando una venida a la Argentina. Sí, y te lo digo los tipos que más lo conocen, los que más llegan a él, porque ahí había mucha murga, pero había tipos, no voy a decir quién me lo dijo, pero hay gente que está muy cercana a él, que habla solas con él, que tuvo oportunidad de estar. O sea, él está preparando un terreno. ¿Cuál es la mejor forma de preparar el terreno? Cauterizar la acusación de la Iglesia conservadora argentina de que él es kirchnerista. La Iglesia argentina, el episcopado, que es conservador, lo ha señalado como kirchnerista. Bueno, cuando sabemos todos que la misma fracción de él, los curas estos tan famosos a los cuales él ha sido, los jesuitas, también dicen que es kirchnerista. Él siempre ha dicho que, y todos supimos que Néstor Kirchner dijo que él era el jefe de la oposición a él. Exacto. Y ese tramo del peronismo es el que quiso comprometerlo con el juicio, como indagarlo por juicio por desaparición de personas. Está grabado, vos sabés, hay un YouTube donde él tiene que declarar, es lo que él cita en la declaración. Esa acusación es lo que a él le hace creer que si viene sin reparar, sin amortiguar esa acusación, puede ser una visita para Lío y para Lío Callejero y Repudio. En cambio, si él equilibra por ese lado, puede llegar a venir. Ahora, entonces, te estoy contando... Por ahí lo recibe a Massa, porque él nunca lo quiso recibir a Massa porque lo hacía partícipe de ese complot, de esa confabulación, Massa nunca lo ha recibido. Conspiración de Néstor, Cristina y Massa. Y a Cristina le terminó regalando los escarpines, pero a Massa decidió no recibirlo nunca, a pesar de que le mandó infinidad de mensajes para decirle de qué modo podía intentar pedirle una audiencia. Massa hizo todo y él se estaba burlando de Massa. Él nunca lo ha querido recibir, eso no, él lo quisieron sacar del arzobispado, él era arzobispo de Buenos Aires y quería mandarlo a Roma a tocar una campanita. Él se enteró y le puso el frío a eso. Ahora, él tiene que, el problema de él de opinión, el Papa es un lector de La Nación, lee todas las noches La Nación como Perón, que dice, yo soy conservador porque leo La Nación a la noche, Perón. Y el sector de opinión de la Iglesia que expresa ese mundo, que no es La Nación, es todo un mundo cultural, a él le hace severos reproches. Hoy, inclusive, en La Nación hay una nota de Poirier, que es un hombre de la revista Criterio, donde lo arrincona a Francisco de una manera inesperada. Dice que debe respuestas a la gente que lo critica no solo acá, sino en todo el mundo. Y él es un monarca. Y él es un monarca, es un rey. Claro, pero le dio la misma cantidad de tiempo a León Gieco y a Frasoldati que al presidente de Ucrania, que a Zelensky. Lo recibió 45 minutos a Zelensky y a Lorenzetti y con el otro, y el cantante estuvo casi 2 horas. Es medio raro. Claro, pero hay también una distorsión que yo he tratado siempre de explicar y no me expreso con claridad. A vos te falta la sotana, ella, a esta altura, ¿eh? No es así, Javier. Yo tengo un libro publicado que se ha vendido muy bien y que ha sido cancelado por la Iglesia. Yo por ese libro que saqué, se llama El Papa Peronista, hice más de 120 entrevistas. Yo te diría que la mitad eran de gente muy cercana a él y estrechamente. Te diría que la mitad de esa gente me retiró el saludo. Nunca más me llamó. No me digas. Claro. Ese libro, yo tengo la opinión que le dio a un amigo común nuestro de por qué el libro no le gustaba. ¿Y por qué no le gustó?
Porque tiene una palabrota, no puedo decirlo. Es pecado. Ah, bueno. Bueno, seguí, Javier. ¿Sabes lo que me rompe? Es que me digan papa peronista. Sí, me imagino. Y dio la frase completa porque es un hombre de Flores. Sí, de mi barrio. Claro. Ahora, se iba a recluir ahí. ¿Qué te iba a decir? Él tiene, yo recuerdo siempre, que los mejores amigos en la política, el Papa los tuvo con el gobierno de Macri. No hay nadie del gobierno de Cristina Kirchner, ni de Néstor Kirchner, que sea tan amigo del Papa como Gabriela Michetti, que se confesaba con él, Esteban Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Teriaca, Carolina Stanley, María Eugenia Vidal y su círculo. Esa gente eran estrechos contertulios y confesados por Francisco, y los ha recibido y los sigue recibiendo. Bien. Hoy nadie dice nada porque son sus amigos. No hay ningún funcionario del gobierno de Macri, de Kirchner, ni de Cristina Kirchner, que tenga tanta confianza. Lo que pasa es que el PRO, el mundo ese de los radicales, es un mundo, se casan todas las veces que es necesario, claro. Viven de farra, son chicos que han ido al colegio de cura y a los curas no los quieren. Apóstatas. No, son unos divertidos. En cambio, los peronistas van todos a la Virgen de Luján, se ponen la mantilla, rezan, se visten de negro. Y el Papa eso tiene que contestarle también. Además, la Iglesia argentina es peronista. La Iglesia peronista dice, el peronismo dice que su doctrina económica es la doctrina social de la Iglesia. Con eso... Muy mal transmitida por las iglesias porque las incendiaron en el 55. Sí, pero ¿no? Esa era otra historia, sí. Javier, la última pregunta. Una cortita y volvemos para la Argentina. ¿Qué rol crees que va a jugar Schiaretti en la próxima elección? Mira, hay un peronismo sociológico que no se expresa en el gobierno y que ha tratado de capturar Pichetto para Juntos por el Cambio, y que Schiaretti está tratando de armar con este frente de frentes. Yo creo que hay una explicación pendiente de Schiaretti, que es por qué no hizo esto en 2017 y 2019, cuando él tenía la mesa de los cuatro de Córdoba, que eran Schiaretti, Urtubey, Pichetto, Massa y él, y ahí pudieron hacer algo muy importante. Llegaron a reunir 11 gobernadores en la casa de Jujuy, encabezados por Juan Mansur, que dijo: el ciclo de Cristina está terminado. Ese, como dice Pichetto, ese pasamanos de la historia lo dejaron pasar. Cuando fueron a buscar a Pichetto vino solo. Un año antes venía con 11 gobernadores. Ese fue un error, para mí, el error más grave del gobierno de Macri, que en lo político no vio el escenario de tener que crear un nuevo movimiento histórico, como hizo Alfonsín, porque la estructura que lo había llevado al gobierno y que le podía hacer terminar un mandato exitoso dependía de construir algo nuevo. Una cosa nueva, tenés que arreglar algo nuevo, claro. No podés ir con el traje viejo a eso. Ahora, Schiaretti no lo hizo. Para mí el gran misterio es qué va a hacer Macri con Schiaretti, porque en el segundo distrito de la Argentina en cantidad de votos, que es Córdoba, comparten el electorado. Y eso es así. Y han jugado los dos hacia el mismo lado, pues tienen el mismo público y el juego de las fechas que han hecho. Schiaretti tiene que explicar si la captura de Prato, Javier Prato, sí, es intendente de La Carlota, que fue el primer intendente que tuvo el PRO en Córdoba, que era el presidente del PRO, va de candidato de Schiaretti de vicejefe a la ciudad de Córdoba. Digamos que, como diría Massa, lo del PRO en Córdoba es un quilombo. No, pero además tiene que explicar, ¿es la amistad entre Macri y el gringo? ¿O es una espontáneo acercamiento de las fuerzas reconociendo que tienen el mismo electorado? O sea, hay oscuridades que él tiene que explicar, y tiene que explicar los demás también. Porque todos sabemos que si algo no quiere Macri en Córdoba es que juez sea ni candidato ni gobernador. Y eso tiene un nombre y vos lo sabés. Sí. Germán Cámara. Sí, bueno, pero... Lo que le hizo juez a Germán. Esa es la frase de Macri cada vez que le han preguntado sobre el tema de juez. ¿Sigue preso Germán? No. Creo que estaba detenido en la casa. Macri, en uno de los viajes de Córdoba el año pasado, fue a la oficina de juez.
a decirle que él no debía ser candidato a gobernador. ¿Te imaginas, juez? Claro. Que más salvaje que Patricia Bullrich. O sea, hace y va a hacer lo que le dé la gana, como Patricia. Ya lo ha hecho en el PRO. Le dijo buenas tardes y se fue. Pero juez no se olvidó nunca de eso. No se olvidó nunca de eso. Pero en fin, para eso tendrías que traer un cordobés acá. Tampoco nosotros nos vamos a olvidar de esta entrevista y les prometemos volver en un minuto porque tenemos un nuevo testimonio cambiante de Javier Milei, que dice que no dijo lo que dijo o que no dijo sobre la persona a la cual se estaba refiriendo. Verdaderamente una novedad que nos va a explicar Javier seguramente apenas pasen estos avisos. Gracias, Ignacio. Gracias por la invitación. Javier ahora nos va a desasnar sobre este nuevo conflicto que ocurrió con Javier Milei hace apenas unas horas y en el cual ya ahora hay una rectificación. ¿Cómo es la historia, Javier? Claro, circuló este video en la Feria del Libro en donde Milei hablaba de un liberal que se pasó a Juntos por el Cambio y lo trató de delincuente y de tránfuga. Y la especulación que se hizo fue la reciente noticia del pase de José Luis Espert a Juntos por el Cambio y se hizo la inferencia de que se hablaba de José Luis Espert. Pero Javier Milei, él mismo, salió desde sus propias redes sociales a desmentir esta información y dijo que no hablaba de José Luis Espert, que el liberal transfugado a Juntos por el Cambio y que era un delincuente era otro, y habló de que había que fijarse en un artículo de un traidor que defiende el señoriaje. Seguramente se va a especular también sobre el nombre en cuestión. Bueno, ¿nos despedimos? Sí. Yo puedo dar el nombre de esa persona porque él se está refiriendo a Ricardo López Murphy. Bueno, todo indicaría que sí. La primera inferencia de Espert no era correcta, esta parecería ser que, bueno, muchas más opciones no hay. Hombre al que tampoco quiere mucho Javier Milei. Pero ahora no lo quiere, antes lo respetaba mucho y, en fin, avatares de la vida política, del proceso electoral que se viene y del mundo en el cual los protagonistas políticos tienen que vivir. No es el mejor lugar para respirar donde les toca vivir. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias.